Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy nos toca número 25 del libro de San Mateo. Voy a leer San Mateo capítulo 11 desde el versículo 12 hasta 30. Voy a leer. El versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera velar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil
y ligera mi carga. Hasta el versículo 30 he leído. De primero está hablando el versículo 12 sobre el tiempo de Juan el Bautista. Porque según esta palabra, ¿no? Está utilizando una palabra, el reino de los cielos sufre violencia, se dice. Y los violentos lo arrebatan. Mucha gente no puede comprender explicación de esta palabra, ¿no? Porque usa una palabra un poco raro, ¿no? Porque no usa como violencia, como viola contra el cielo. Ser humano, ¿cómo puede hacer daño contra el reino de Dios? No puede. Según mi entendimiento en esta palabra, está conquistando, como en vez de usar violencia, es como conquistar para entrar en el reino de Dios. Pero está poniendo una norma, es que una norma es que desde que estaba existiendo Juan el Bautista, mejor dicho que desde la época de Juan el Bautista hasta hoy. Entonces nosotros podemos imaginar que Juan el Bautista ya había encarcelado y luego hace poco tiempo Jesucristo ya había recibido bautismo. No está pasando muchos años, solamente está pasando como menos que un año está pasando. Porque Jesucristo estaba hablando que desde Juan el Bautista está conquistando mucha cantidad de gente entrando en el reino de Dios. Según mi punto de vista, ¿no? Eso es Jesucristo cuando recibió bautismo por medio de Juan el Bautista, ya traspasó el pecado del mundo. Por causa de eso, cuando abrió los cielos y luego ya Jesucristo quitó el pecado del mundo, como está escrito San Juan capítulo 1, el versículo 29. Entonces, por causa de lo que Jesucristo quitó el pecado del mundo, la gente están siendo como libres, como salvos, y pueden entrar en el reino de Dios. Así yo puedo interpretar. Porque si no hubiera recibido bautismo, entonces Jesucristo no iba a cargar el pecado del mundo. Porque como igual manera que el sumo sacerdote para cargar el pecado de Israel de un año, ya tenía que usar su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo. En el libro de Levítico capítulo 16, el versículo 21, a través de la mano de sumo sacerdote podía cargar el pecado de Israel y luego poniendo sobre la cabeza de cabrío vivo y luego una persona lleva al desierto. En aquel entonces se termina el pecado de Israel de un año. Pero, ¿cómo soluciona el pecado del mundo? A través de Jesucristo, ya podía quitar el pecado del mundo por recibir el bautismo de Juan el Bautista. Así fue. Por eso Jesucristo estaba hablando que ya desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, es muy importante, durante poco tiempo, el reino de los cielos sufre violencia. Significa que mucha gente ya está entrando en el reino de Dios, porque ya fueron perdonados de sus pecados. Y luego está hablando sobre arrepentimiento, ¿no? Porque el versículo 15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces nosotros ya tenemos todos oídos, pero ¿alguien tiene oído para escuchar el evangelio?
alguien tiene oído para entender el secreto de la palabra de Dios, pero alguno no tiene. Por eso solamente piensa por sí mismo, por su pensamiento. Por eso, como dice el versículo 16, mas a qué compararé esta generación, como en la época de Jesucristo, como dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Es decir, que entre los niños están jugando, ¿ya? Una parte está actuando, la otra parte ya tenía que accionar. Por ejemplo, ¿no? El versículo 17, como dice, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste. Significa que alguna persona, ¿no?, entre los niños, si toca flauta, pi pi pi, tin 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 pi 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 pu tu tu tu. Era que entonces, ya los niños cómo tienen que moverse de sus cuerpos, bailando, qué bueno, ya. Tum 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 tum, tirirín, tin tin, así, ¿no? Y ya tiene que circular el corazón, ¿es cierto? Pero alguna parte, algún grupo está tocando flauta, pero otro grupo está quedando seriamente, ¿no?, pirando. Con esta forma, ¿cómo puede jugar? ¿Cómo puede disfrutar? No puede. Además, como dice, os endechamos y no lamentasteis. Significa que una persona, ¿no?, si y por costumbre de Israel, como una persona que murió, entonces la familia llora. En Corea del Sur también, anteriormente, ¿no?, cuando frente de ataúd que está preservando cadáver, en aquel entonces la familia, cuando se encuentra un visitante en aquel entonces ya, y empezando a decir, 아이고, 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 아이고. Entonces alguno y ya tiene que tener sentido, como en la casa de Ruto, así, Ruto, ¿no? Luto. Entonces, casa de luto, así tiene que sentir sufrimiento. Pero en aquel entonces, ya, cuando Jesucristo estaba predicando la palabra de Dios, manifestando la obra de Dios, pero las personas estaban observando solamente. No estaba arrepintiéndose, tampoco quería abrir sus corazones. Por esa razón estaba comparando de la palabra, ¿no?, como dice el versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. Jesucristo estaba pensando cuando Él iba a curar a los enfermos y también iba a salvar las personas, también iba a echar fuera demonio, ya cuando manifestó con la obra de Dios, la gente iba a aceptar la palabra de Dios, iba a recibir el perdón de los pecados, también iba a reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero lastimosamente las personas de Corazín y Betsaida, donde estaba caminando durante mucho tiempo Jesucristo y los discípulos, ellos, no mucha gente podían recibir la salvación,
tampoco podían aceptar la palabra de Dios. Por esa razón Jesucristo estaba comparando con la ciudad que había derrumbado por medio del juicio de Dios, como Tiro y Sidón. La ciudad de Tiro y Sidón había fracasado completamente por causa de pecado, pero Jesucristo estaba diciendo, si hubiera manifestado milagros de Dios por medio de un profeta o Jesucristo, ya iban a arrepentirse, así dice. Además está saliendo una ciudad más, como dice el versículo 23, ¿ya? Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Entonces, la ciudad, ¿cómo se puede levantar por sí misma? No estaba hablando sobre ciudad, sino que Jesucristo está exhortando el corazón de los pueblos de Capernaum. Varias veces está saliendo esta ciudad Capernaum. Jesucristo entró en Capernaum, encontró a los hombres, estaban pidiendo, rogando que sanara, etcétera. Pero la mayoría de gente, creo que no habían aceptado a Jesucristo como su Salvador. Hoy en día también, ¿no? Mucha gente están congregando en la iglesia, buscando a Dios, leyendo la Biblia, pero mucha gente todavía está cerrado sus corazones hacia nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Hebreos capítulo 9, el versículo 12, habiendo obtenido eterna redención. Si una persona que cree que Jesucristo limpió todos sus pecados una sola vez para siempre, entonces ¿cómo va a responder y cómo va a testificar? Sí o sí tiene que testificar que ya Jesucristo me salvó, también yo soy justo, ya yo puedo entrar en el reino de Dios. Así puede testificar. Pero lastimosamente, hoy en día, mucha gente todavía está siendo como pecadores. Aunque está convocando el nombre de Jesucristo, está diciendo que Jesucristo murió por mi pecado, pero todavía tiene pecado. Entonces, ¿qué significa? Es como igual que, ¿no? Ya yo tenía 10,000 de deuda, pero ya mi tío canceló por mi nombre. Y entonces mi tío me dice que ya su deuda fue cancelada, no se preocupe. ¿Yo cómo puedo decir? Frente de mi tío, puedo decir que, oh, gracias tío, qué bueno, gracias, gracias. Y luego, despidiendo, regresando a mi casa, qué mentiroso. ¿Cómo pagan? Es tacaño. Nunca había comprado a mí chocolate o ni dulce, entonces tal persona, ¿cómo habría cancelado? Entonces yo tengo deuda, yo tengo que cancelar. ¿Qué diferencia hay? Estaba orando, estaba diciendo, confesando que, Señor, gracias porque ya fui crucificado, derramando toda la sangre, hasta última gota de sangre, Señor, gracias, gracias. Y luego, yo soy pecador. ¿Qué significa? Está orando, confesando, dice que Jesucristo murió por mi pecado, pero todavía yo tengo pecado. ¿Qué significa? Es como igual que, gracias tío, la verdad que me canceló. Uy, qué bueno, qué bueno. Gracias, mañana nos vemos, ¿eh? Gracias. Tan mentiroso, ¿cómo podría cancelar? Solamente cuando habla, abriendo su boca, solamente sale mentira, puro mentira. ¿Por qué? Él nunca había pagado.
Solamente yo estoy hablando que sí, gracias, pero ¿cómo? ¿Eh? Como si fuera que levanta el sol de oeste. No. Entonces esta persona frente de su tío habla amablemente, pero en su casa está insultando. Lo mismo, ¿no? Está pisoteando la sangre de Jesucristo. ¿Por qué está pisoteando? Porque está menospreciando, porque no cree. Pisoteando la sangre de Jesucristo que había purificado, limpiado, santificado. Por causa de tener dureza de corazón, teniendo la incredulidad. Yo voy a presentar ante ustedes una palabra, primera de Pedro, para buscar, este libro es poco difícil. Primera de Pedro es después de Santiago. El libro de Santiago está después de Hebreos. Entonces, busquemos. Primera de Pedro capítulo 4. Ya, busquemos. Primera de Pedro capítulo 4. Acá sale una palabra. Como dice el versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Ya? ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿Ya? Siendo justo, apenas, siendo justo con la dificultad, será salvo. ¿Qué significa? Siendo justo con la dificultad, puede ser aprobado del juicio de Dios. Es decir, que me he dicho que Dios acepta solamente justo para meter su reino, pero los impíos, pecadores, no aceptan. Significa que antes de morir, ya todos los hombres del mundo deben ser mínimo justo. Pero ¿cómo puede ser justo? Eso es. Mucha gente piensa, yo tengo que ser justo, por eso estoy esforzando cumplir mandamiento de Dios, estoy teniendo piedad, estoy orando cada día, cada momento sin cesar. De ninguna manera. Porque por la obra nadie puede ser justo. Eso no es camino verdadero. Por eso el camino de la ley no es camino verdadero, llevar a nuestra alma al reino de Dios. Jesucristo dice que yo soy camino, dice, yo soy camino. Por eso, el que cree en Jesucristo sí o sí tiene que arrepentirse de la ley y de los mandamientos. No tiene que pensar que yo tengo que recibir por cumplimiento de mandamiento. Eso es pensamiento equivocado. La gente que cuando tiene este pensamiento siempre se queda condenado y siendo pecador. Porque la salvación no viene por su obra, solamente por la fe, por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tienen que creer que Jesucristo limpió todos mis pecados y justificó, santificó y perfeccionó. Depende de la obra de Jesucristo. Depende de la sangre de Jesucristo. Yo puedo ser justo. Repito, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Significa que para ser salvo,
para ser renacido, para ser justo. Esa es nuestra tarea principal de la vida. Ya, volvamos. San Mateo capítulo 11, el versículo 28. Ya este versículo conoce muy bien, ¿no? Hasta 30. Todo el mundo les gusta. Les gusta esta palabra, ¿no? Como dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice, descansar. Ya. ¿Qué significa? Estaba procurando guardar mandamientos, ya estaba siendo condenado, no podía cumplir nada de mandamiento. Tales personas, cuando se encuentra Jesucristo, Jesucristo va a descansar. En aquel entonces, ¿debe ser pecador más profundo o debe ser justo? Digamos que ya un hombre que está llevando cargo, llevando pesado. Se refiere a este pesado cargo es como gran pecado. Entonces Jesucristo es liberador y salvador. Él descarga de nuestro cargo. Entonces, ¿cómo tiene que decir? Gracias, Señor. Ahora, liviano. Estoy como libre. Qué bueno. Así tiene que decirlo, ¿no? Ya, comparando de nuestro corazón. Antes de encontrar la verdad y creer el evangelio, la gente está siendo como pecador. Señor, por favor, perdóname mis pecados. Solamente cada día estaba repitiendo. ¿Por qué? Pensando que yo estoy sujetado mandamiento de Dios. Nunca había sentido libre de desaltado de la relación de mandamiento de Dios. ¿Por qué? Para ser salvo, tiene que trasladar su sed, su alma, en el lugar de la ley y al mundo de Jesucristo. Por eso, Romanos capítulo 8, busquemos esta palabra, hay comparación, ¿no? Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya, ¿con qué no hay condenación? A los que cumplan mandamiento de Dios. ¿Así está escrito? Sí. Amén. La gente dice amén. Solamente uno quiere mostrar gran voz. Amén. Solo piensa que tuviera mucha fe. Todos son mentirosos. ¿Por qué? Tiene que observar la palabra de Dios. ¿Con qué no hay condenación? Los que están en Cristo Jesús. No es que está procurando cumplir mandamiento de Dios. ¿Dónde no hay condenación? En el Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ¿qué significa? Juntamente con Jesucristo nosotros fuimos crucificados. Juntamente nosotros hemos sepultado. Juntamente nosotros resucitamos. Juntamente con Jesucristo estamos sentados en la diestra de Dios. Así dice la palabra de Dios. ¿Quién hizo? ¿Nosotros? No, Jesucristo nos hizo. Solamente nosotros tenemos que estar de acuerdo. Señor, gracias. Lo que había muerto conmigo, lo que había resucitado conmigo, lo que había sentado en la diestra de Dios conmigo, gracias. Yo estoy en usted, en Cristo Jesús. Ya, volvamos otra vez. De San Mateo capítulo 11, el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya, es muy importante. Nuestra alma, cuando se siente libre, cuando puede descansar nuestra alma,
cuando sea condenado o cuando sea liberado. Cuando sea liberado del pecado. ¿Cómo puede ser libre? ¿Cómo puede ser perdonado? Por aceptar la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna una sola vez para siempre. Así no. Depende de la sangre de Jesucristo. Yo puedo ser libre, descanso y justo y santo y perfecto. Por eso, como dice Jesucristo, yo soy manso y humilde de corazón. Wow. Por eso uno que aprenda por Jesucristo, también su corazón llegará manso y humilde. No será enaltecido. Altanero, un altanero no puede compartir la palabra de Dios, porque siempre quiere ganar contra la gente. Yo, me parece que así. No, teniendo humildad y teniendo corazón abierto, la gente puede escuchar y compartir, absorber. Así es. Por eso el versículo 30, como dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesucristo, después de salvar a nosotros, nos carga yugo del Evangelio. Este yugo y carga del Evangelio es ligera, así dice. Significa que cuando nosotros vivimos por el Evangelio, predicando el Evangelio, Dios nos protege, Dios nos ayuda, Dios nos bendice. Por eso nosotros podemos seguir caminando por la fe, predicando el Evangelio, ya Dios nos va a bendecir. Por eso ustedes, los que están escuchando esta palabra, también ustedes pueden repartir lo que está escuchando, creando grupo de estudio de la Biblia, enseñando la palabra de Dios al mundo. En aquel entonces Dios les bendecirá. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que escuchemos la palabra de Dios. También Dios nos apoya. Por eso cada día nosotros podemos sentir feliz, gozoso, alegre, porque ya nosotros sabemos la verdad, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. También Dios nos dio promesa, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso nosotros estamos en Cristo Jesús. Por eso no hay condenación, porque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Dios. Gracias, Señor, por haber dado la salvación y bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, así terminamos.
Estamos nosotros compartiendo el capítulo 41 del libro Génesis sobre José, quien fue levantado como gobernador en Egipto. José es el símbolo de Jesucristo como David, que aparece en el libro Antiguo Testamento. Entonces, vamos a pensar un poco más sobre José. La sabiduría de José es muy diferente a la sabiduría de los magos y sabios de Faraón. Faraón también tenía su equipo de asesores, asistentes que apoyaban a Faraón. Entonces ellos eran más inteligentes de Egipto, excelentes, pero no podían interpretar el sueño de Faraón, porque el sueño de Faraón tenía el mensaje que Dios había enviado sobre la salvación de la vida, sobre la salvación del hambre, no solamente del hambre, sino la salvación del pecado, quien iba a nacer Jesucristo. Entonces, Satanás quería destruir toda la tierra, sobre todo quería cortar la genealogía de Jesucristo. Y entonces, en el sueño de Faraón, ahí estaba el mensaje de Dios, cómo podía salvar la tierra de hambre. También, cómo podía salvar la vida de Jacob y sus hijos. Cómo podía continuar la genealogía de Jesucristo. Este asunto es tan importante que trata de la salvación. Entonces, con la sabiduría del ser humano, no puede comprender ni alcanzar tampoco. Los seres humanos, claro, entienden, hacen ciertas cosas, pero el tema de la salvación del pecado no pueden comprender ni alcanzar tampoco por lo que tienen los seres humanos. Por eso José tenía que estar delante de Faraón. Por eso Faraón tenía que escuchar de José. José tenía el Espíritu de Dios. José tenía la sabiduría de Dios. José es el símbolo de Jesucristo. Bueno, ¿cuándo entonces nosotros podemos recibir la sabiduría de Dios sin ningún problema? Cuando dejamos nuestros pensamientos. El poder de Dios está en su palabra. En la sabiduría de Dios está el poder. José, como fue levantado en Egipto como gobernador, él trabajó. Así, el hambre de 7 años no fue el fracaso, sino fue la abundancia y la bendición. A través de ese hambre que hubo durante 7 años, Egipto pudo levantarse más fuertemente, grandemente ante los demás países también. Así, así es la sabiduría de Dios. Es muy diferente a la sabiduría de los seres humanos también. En la vida nuestra, entonces, ¿cómo nosotros podemos experimentar este poder de Dios? En la vida nuestra también vienen situaciones como el hambre de 7 años. El asunto del pecado también es muy delicado. Hay muchos que están luchando contra el pecado, para salir del pecado,
para lograr la libertad del pecado, para vencer contra el pecado, para lograr la libertad del pecado también. Pero, ¿quién está listo? ¿Quién logró? Por sí mismo, nadie. Por el esfuerzo, por la lucha, por la práctica que hace cada uno. Así nadie pudo alcanzar a la libertad del pecado. Por la obra, por el esfuerzo de cada uno, nadie pudo lograr ni alcanzar a la salvación del pecado, ni pudo lograr la vida eterna tampoco. ¿Dónde está el poder entonces? El poder está en Jesucristo. El poder está en la sabiduría de Dios. El poder está en el poder de Dios, no en el poder de los seres humanos. Jesucristo tiene el Espíritu de Dios, tiene la sabiduría de Dios, tiene el poder de Dios también. Ante Jesucristo, por eso muchos recibieron la salvación del pecado. Recibieron la salvación de la enfermedad, de la muerte, de la tempestad, de las situaciones, de los demonios. Sí. Así muchos fueron curados, recuperados, sanados. Claro que sí, porque Jesucristo tenía el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Así Dios quiere trabajar en la vida nuestra. Entonces, en la época de Jesucristo, los que experimentaron el gran poder de Dios, ¿cómo? ¿Cómo pudieron recibir? ¿Cómo pudieron experimentar este poder tan poderoso y grande de Dios? Por aceptar la palabra de Jesucristo. Simplemente. Por aceptar la palabra del Señor. Faraón, ¿cómo pudo salvar la tierra de Egipto del hambre tan terrible, horrible? Por aceptar la sabiduría de José. Faraón aceptó la palabra de José, la interpretación de José, aceptó. Luego le entregó toda la autoridad y el poder de Egipto en la mano de José. Así el reino de Egipto pudo levantarse más firmemente a través de esa situación terrible. Entonces, en la vida nuestra, ¿cómo nosotros podríamos recibir el poder de Dios y ver la obra de Dios en la vida nuestra? A la misma manera también. ¿Cómo? Aceptando la palabra de Dios. Por aceptar la palabra de Dios, nosotros podemos ver la obra de Dios en la vida nuestra. Como el hombre paralítico en Capernaum se levantó. ¿Cómo fue posible? Este enfermo paralítico recibió el perdón de sus pecados. ¿Cómo fue posible? Él aceptó la palabra del Señor Jesucristo, mientras que los demás se burlaban de Jesucristo. Cuando Jesucristo le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ay, todo el mundo se burlaba de Jesucristo, criticaba. Blasfemia, dice este, ¿por qué habla así? Decían todos. Los escribas y fariseos, ellos decían, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede perdonar el pecado un ser humano? Solo Dios puede hacerlo. Blasfemia, dice este. Así ellos se burlaban de Jesucristo, criticaban y menospreciaban por sus conocimientos, experiencias. ¿Con qué razón ellos podían juzgarle a Jesucristo? Por lo que aprendieron ellos,
por la ley de Moisés, por el conocimiento que ellos tenían de los judíos. Sí. Pero Jesucristo estaba delante de ellos. ¿Quién es Jesucristo? El Creador, Dios mismo, quien vino en la semejanza de carne de pecado. Entonces la palabra de Jesucristo es la palabra de Dios. Sea la luz, y fue la luz. La misma palabra poderosa está en la boca de Jesucristo. Jesucristo así dio la palabra con el mismo poder. La luz apareció. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Sea la luz. Y fue la luz. Así es el poder de la palabra de Dios. Entonces la palabra del Señor Jesucristo con el mismo poder trabajaba. Cuando Jesucristo decía, Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, este paralítico, ¿tiene pecado o no? No, ya no puede. ¿Por qué? Ya salió la palabra del Señor Jesucristo, diciendo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Perdonados. Así salió la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, este paralítico ya recibieron el perdón del pecado. Todos sus pecados ya fueron perdonados por la palabra del Señor Jesucristo. Este paralítico aceptó la palabra. Los demás, como fariseos y escribas, se burlaban de Jesucristo. No puede ser. Blasfemias, dice este. Ellos ignoraron, pisotearon la palabra de Jesucristo. Así fue. Por eso, ellos no pudieron experimentar la obra de Dios. ¿Este paralítico? Sí. Amén. Él aceptó. Entonces él fue liberado de todos sus pecados. No solamente del pecado, sino de su enfermedad, parálisis también. Luego el Señor le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este paralítico se levantó. Jesucristo le ordenó, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante este paralítico se levantó. ¿Por qué? Él oyó la voz del Señor. Él aceptó la palabra de Jesucristo. Por eso él pudo levantarse. ¿Él tenía fuerza? Él no. Paralítico no tenía fuerza, por eso no pudo levantarse. Pero se levantó. ¿Por qué? Le llegó la fuerza a través de Jesucristo. Por la palabra de Jesucristo que salió de él, este paralítico se levantó. Ahí está el poder de la palabra del Señor. Dios no tira la palabra nomás. Dios no tira nomás la palabra que suena bien, sino con su poder trabaja. Dios trabaja con su poder. Con su poder. ¿Cómo uno puede experimentar entonces el poder de Dios? Este paralítico, entonces, ¿cómo pudo experimentar el poder de Jesucristo? Por aceptar la palabra de Jesucristo. Él aceptó la palabra del Señor Jesucristo. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Según mi punto de vista, yo no puedo. Aparentemente se ve que yo no tengo fuerza, pero el Señor
me dice. Qué importante la palabra del Señor, mi sentimiento, mi idea, mi razón, mi punto de vista. Yo viviendo a mi manera, según mi punto de vista, según mi parecer, yo estoy aquí como paralítico. Entonces, voy a ignorar lo que yo veo, lo que siento. Voy a ignorar. Voy a dejar en la mano del Señor y aceptar la palabra del Señor. Él aceptó. Ahí le llegó la fuerza y el poder para poder levantarse. Así el paralítico se levantó sin ningún problema. Así es. Ahí le llegó el poder. Como llegó la bendición en Egipto, Faraón aceptó la palabra de José. Aceptó. Luego le dejó toda la autoridad y el poder en la mano de José. José pudo gobernar libremente en Egipto. Por eso todo el país, toda la tierra entera recibió la salvación del gran hambre y la bendición también. Así es. Dios, así trabaja la vida nuestra a través de su palabra. Entonces, lo demás, ¿por qué no pudieron aceptar la palabra del Señor? Los escribas y fariseos, los principales judíos, ¿por qué? Ellos creían que tenían razón, más sabiduría que Jesucristo. Lastimosamente, pensaban así. Por eso ellos ignoraron y pisotearon la sabiduría de Jesucristo. ¿Quién puede dejar sus pensamientos y aceptar la palabra de Dios? El hombre impío. El hombre impío deje su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. El que se da cuenta que es malo, impío, inicuo, desastre, mentiroso, engañoso. El que se da cuenta que es así su ser, sin problema podría dejar su camino y sus pensamientos. Pero el tema es, no tiran, no dejan sus pensamientos, porque creen que tienen muchas cosas hermosas y preciosas. Por ese punto nomás. Vuélvase a Jehová. Vuélvase a la palabra de Dios, dice la Biblia. ¿Quién? El hombre impío e inicuo. Sucio, malo, pecador, desastre. Eso es la realidad de los seres humanos. Vamos a buscar el libro Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Aunque nosotros ya sabemos bastante bien, pero vamos a ver una vez más. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jehová dice sobre el corazón nuestro. ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Cómo es? Engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Qué cosa? El corazón. El corazón de todos los seres humanos. El corazón de todos nosotros. ¿Cómo es? Engañoso y perverso.
más que todas las cosas del mundo. Así es el corazón nuestro. Desde este corazón engañoso y perverso, ¿qué cosa buena podría salir? ¿Qué buena idea podría salir? En ninguna manera. Todo lo que sale del corazón engañoso y perverso son cosas desastres. Así es. Son engañosos, maldades, pecados, mentiras. Sí, eso es el corazón de todos los seres humanos. ¿Qué hacemos entonces con el corazón nuestro? Tenemos que negar, tenemos que ignorar, tenemos que dejar nuestro corazón, nuestro pensamiento, todo lo que dice y sale del corazón nuestro. Ahí está el tema. En el corazón de Faraón había llegado un punto importante. Yo no tengo sabiduría para cuidar mi pueblo de Egipto. Yo no tengo capacidad tampoco. Él había reconocido su realidad y su ser, porque él no podía interpretar su sueño. Luego, viendo la sabiduría de José, se quedó maravillado. ¡Wow! Aquí está la sabiduría de Dios. Sin duda, Faraón levantó José como el gobernador. ¿Por qué? Faraón vio en el corazón de José la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Sí, ¿por qué no? Así fue. Dios así trabaja en la vida nuestra, a través de su palabra. ¿Quién puede experimentar la obra de Dios? El que deja su pensamiento ante la palabra de Dios y acepta la palabra como está escrito. Entonces Dios con mucho gusto puede trabajar en la vida de ellos. Eso es la realidad y la verdad. La salvación viene de Jesucristo. Únicamente de Jesucristo. Entonces, el que cree a Jesucristo puede ser salvo. Puede obtener la vida eterna también. ¿Quién puede creer en Jesucristo? ¿Quién puede apoyarse en Jesucristo? El que no tiene esperanza ninguna en sí mismo. El que se da cuenta que ya le había llegado el fin. Ay, Señor, soy muerto. Ay, Señor, soy fracasado, quebrado. Sí. El que se da cuenta de su realidad, ¿cómo podría confiar y seguir otra vez su manera? Es imposible. Dios nos muestra a nosotros a través de eso. El que llega a negarse a sí mismo, sin problema puede aceptar la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, ahí está el poder de Dios. Junto con la palabra del Señor, llega el poder de Dios también. Dios así trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros por eso podemos seguir adelante. A través de Faraón, Dios nos muestra a nosotros que nosotros nos entreguemos nuestro ser en la mano del Señor Jesucristo. Ahí está prosperidad. Ahí está la seguridad. Ahí está
la bendición y abundancia, todo lo que viene de Dios, está en la palabra de Jesucristo. Amados, no importa lo que siente cada uno, lo que decide tampoco tiene poder. El poder de Dios está en la palabra de Dios, que nos llega a través de Jesucristo, que nos llega a través de la Biblia, que nos llega a través de su iglesia de Dios. Ahí está. La sabiduría de Dios y el poder de Dios también. Faraón fue bastante prudente. Por eso le entregó todo en la mano de José. José pudo gobernar libremente. Así todos pudieron pasar por 7 años de hambre sin ningún problema. Dios, hoy en día, así trabaja en la vida nuestra también. El que espera a Jesucristo, Él solamente puede encontrar lo que Dios preparó a través de Jesucristo. El Señor nos dice a nosotros en este momento también: levántate, toma tu lecho y anda. Sí, ¿por qué no? Podemos levantarnos de nuestras situaciones, defectos, errores, debilidades. Por supuesto, obviamente. Dios ya había preparado todas las cosas para nosotros. Falta aceptar la palabra de Dios, no más. Falta aceptar. Ya está todo. La salvación del pecado, el nuevo nacimiento, lograr la vida nueva, todo ya están listos a través de la palabra del Señor Jesucristo. Jesucristo por eso dijo: consumado es. Ya está, ya terminó. ¿Sí? ¿Quién ya logró todo? Jesucristo. Jesucristo mismo dijo: consumado es. Ya logró todo Jesucristo. ¿Quién puede aceptar lo que logró Jesucristo? El que acepta la palabra del Señor Jesucristo dejando sus pensamientos y razones. El que llega a negarse a sí mismo. Mi corazón es engañoso y perverso. Recuerden bien, eso es el corazón nuestro. Ahí está la justicia de cada uno de los seres humanos. Así es. Cuando uno recibe la palabra de Dios, Dios empieza a trabajar en su vida excelentemente, conforme su palabra. Amados, sean prudentes como Faraón. Entréguenle al Señor Jesucristo toda la vida completa de ustedes. El Señor, sin ningún problema, va a trabajar en la vida nuestra. Amados, que aprendan de Faraón la prudencia. ¿Dónde está? Recuerden bien, nuestro corazón es engañoso y perverso. Por eso si nosotros seguimos nuestros sentimientos, nuestra razón, nuestro cálculo, nuestro pensamiento, no podremos menos que fracasar y sufrir y perder todas las cosas que Dios nos dio a nosotros. Por eso tenemos que negarnos a nosotros y arrepentirnos. Luego seguimos al Señor Jesucristo.
Buenos días, feriado nacional de Paraguay, Cuevas, Paraguay. Como con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva de Macpela, ¿verdad? ¿Quién está sepultada ahí? Lea, su esposa de Jacob, Lea. Pero nosotros ya sabemos bien que el corazón de Jacob siempre estaba con Raquel. También hacia los hijos de Raquel, José y Benjamín. Ahí estaba el corazón de Jacob. También nosotros podemos ver que en el capítulo 48, y cuando José le trajo Manasés y Efraín a su padre Jacob, Jacob le decía a José, 7, Génesis 48, 7. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. La esposa amada de Jacob, ella se quedó sepultada en Efrata. Entonces, ¿por qué Jacob le decía a José sobre este punto? Raquel, la madre de José, ocupaba mucho el corazón de Jacob hasta aquel momento. Y entonces estaba por decirle a José, sepúltame en Efrata con tu mamá, con tu madre Raquel. Y más o menos iba a decir eso. Pero no le dijo eso a José, sino de repente cambió el tema. 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Jacob estaba contándole a José sobre su madre Raquel y sobre su muerte y sobre su sepulcro también. Pero de repente cambió el tema. ¿Quiénes son estos? Quiere decir que hasta ahí en el corazón de Jacob se quedaba Raquel, su esposa. Durante toda su vida, así fue Jacob. Pero, por fin, él ordenó a sus hijos, sepúltanme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán. ¿Quién está ahí sepultado? Su padre Abraham, su abuelo, ¿no? Su abuelo Abraham, su abuela Sara, su padre Isaac, su madre Rebeca. Ahí también está sepultada su esposa Lea. Y Jacob, por fin, se quedó con Lea en la cueva de Macpela. Durante toda su vida, él, cuando estaba Raquel, se quedó con Raquel. Después de la muerte, con los hijos de Raquel. Así estaba el corazón de Jacob. Pero, por fin, él se quedó con Lea. Así terminó la vida de Jacob. Y él no amaba a Lea, sino a Raquel. Eso era el corazón de
Jacob. Pero antes de su muerte, por último, a última hora, él se quedó con Lea. ¿Qué es lo que Dios nos muestra a través de este acontecimiento? Raquel es el símbolo de los cristianos carnales, que vive según su carne, según deseo carnal. Así era Raquel. Lea es el símbolo de los cristianos espirituales. El cristiano que sigue la voluntad del Señor, el corazón del Señor, la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que nos muestra a través de Lea. La carne y el espíritu. ¿Sí? Jacob, su corazón se inclinaba hacia Raquel durante toda su vida. ¿Eso a qué se refiere? Así nos muestra a nosotros el corazón nuestro. No solamente el corazón de Jacob se inclina hacia Raquel, sino el corazón nuestro también se inclina hacia la carne. Eso es nuestro ser. Nuestro corazón también se inclina fácilmente hacia el deseo carnal. Lo carnal nos agrada más, nosotros también, y nos quedamos y contentos, buscamos lo carnal también. Pero eso no es lo que Dios quiere. Y además, Jacob sufrió mucho por causa de su mujer amada, Raquel. Por Raquel él sufrió durante 14 años, ¿sí? Apacentando los ganados de su suegro Labán. Sufrió 14 años. Después, también cuando salió de la tierra de Padán Aram para volverse a la tierra de Canaán, él estuvo en peligro por causa de su esposa Raquel, porque Raquel robó el ídolo de su padre Labán, el Drabim. Y no solo eso, sino después de la muerte de Raquel, él sufrió mucho por causa de José y Benjamín. Después de perder José, él se quedó muy afligido, angustiado, triste también. Y después de perder José, él se quedó con Benjamín. Cuando llegó el hambre, él no quería soltar Benjamín. Por eso sufrió mucho por el hambre también. Él se quedó muy afligido, angustiado, preocupado por los hijos de Raquel. Cuando vivía Raquel por Raquel, después de la muerte de Raquel por sus hijos, Jacob no pudo estar tranquilo. Sufriendo así, experimentando todo esto, Jacob por fin, antes de su muerte, su corazón se quedó con Lea. Por eso les ordenó a sus hijos: sepúltanme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela. Así Dios nos muestra el cambio del corazón de Jacob. ¿Eso a qué se refiere? Dios así trabaja en la vida nuestra. Aunque nuestro corazón también inclina hacia a la carne, pero por fin
nuestro corazón también se queda con Lea, se queda con lo espiritual. Sí. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Así nuestro corazón también avanza. Todo lo que nosotros seguimos humanamente, usando la manera humana, usando nuestra astucia, siguiendo nuestro cálculo, ¿qué pasa? No podemos menos que sufrir. Yo también sufrí bastante por mi idea, por mi razón, por mi deseo, por mi manera. Sufrí mucho. Después Dios me enseñó a mí también. Si yo sigo mi deseo, mi idea, mi razón, no puedo menos que fracasar y sufrir. Después el Señor dirigió mi corazón también hacia a Dios, hacia el Espíritu, hacia la voluntad de Dios. Todo lo que hace el Señor en mi vida sale bien, con éxito. Así Dios trabaja. Sí, así es. En la vida de Abraham también. Abraham quería quedarse con Ismael. Pero Abraham, después de sufrir, después de caerse, luego él también se dio cuenta que eso no era la voluntad de Dios. Después de sufrir, él se quedó con Isaac. Echó a Ismael de su casa. Se quedó con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Todos los que vivieron así por la fe, todos pasaron por ese camino. Así Dios trabaja en la vida nuestra, nos enseña a nosotros. David tampoco vivió por la fe desde el principio. Él también cometiendo fallas, errores, cayéndose, experimentando fracaso, dolor. Él también aprendió y vivió por la fe. Jacob también. Todo lo que Dios nos muestra a nosotros es así. Dios así trabaja en la vida nuestra para que nuestro corazón se quede con el Señor, con la palabra de Dios, con la guía de Dios. Así nos lleva y nos dirige. Pastor Supak, él también testifica lo mismo. Él tampoco vivió por la fe desde el principio. Él también seguía a su manera, su cálculo humano. Pero cada vez seguía a su manera, él sufría. Sufriendo él también se dio cuenta que eso no es la voluntad de Dios. Esto no es lo que Dios me quiere dar a mí. Luego él también se quedó con la palabra de Dios, sirviendo al Señor, viviendo por la fe, por la palabra de Dios. Amados, así Dios trabaja en la vida nuestra. Si hay algunos hermanos carnales que siguen al deseo de su carne nomás, Dios trabaja en la vida de ellos también. Por eso, por fin, todos se quedarán con Lea, con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Por eso, por fin, Jacob se quedó con Lea, se durmió al lado de Lea, se quedó sepultado en la cueva de Macpela.
donde estaba sepultado Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Lea también. Así es lo que Dios nos muestra a nosotros. El fin de seguir nuestro deseo aparentemente se ve lindo. Si yo logro tal cosa, eso me va a agradar, yo estaré satisfecho. Satanás así nos engaña. Pero después de seguir nuestro deseo carnal, nuestro cálculo, nuestra manera, en vez de estar felices, satisfechos, no podemos menos que sufrir y estar afligidos y angustiados. Eso es la realidad de la vida nuestra. Así nosotros aprendemos, sufriendo. Así Jacob aprendió. A través de Jacob, Dios nos enseña a nosotros también cómo es la vida de fe, cómo debería ser la vida nuestra delante de Dios. Todo lo que Jacob hizo por causa de Raquel, por medio de Raquel, para Raquel, le resultó como el sufrimiento, la aflicción, la angustia, el dolor para Jacob. Así es. Satanás nos engaña a nosotros. Si nosotros seguimos nuestro deseo carnal, si hacemos lo que nos agrada a nosotros, lo que se ve lindo, lo que se ve bueno, excelente, ahí no está la satisfacción. En ninguna manera. Ahí no está la consolación tampoco. Escuchar la palabra de Dios, leer la Biblia, predicar el Evangelio. Se ven aburridos, se ven duros. Vivir por la fe. Solamente oyendo la voz del Señor, dejando su vida en la mano del Señor. Se ve muy difícil y peligroso también. Satanás así nos engaña a nosotros. Si uno recibe la guía del Espíritu de Dios, va a ser difícil su vida, complicada su vida. Así Satanás engaña. Pero la verdad que no es así. Esto es el engaño de Satanás no más. La vida verdadera está en Cristo. Está en el Evangelio. Cuando uno hace lo que quiere, ¿estará feliz? No, no es así. Si uno sigue su deseo, su cálculo, su manera, ¿qué es lo que va a suceder? Si sigue su deseo, su razón, estará en la cárcel o más. Sin poder abstenerse, sin poder doblegar su deseo, siguiendo lo que quiere, se va a quedar desastre su vida. Luego aparecerá, se quedará en la cárcel sufriendo. Así es. Pero cuando uno sigue al Señor, escuchando su voz, escuchando su palabra, ahí está la felicidad y la satisfacción. Si uno predica el Evangelio, si uno vive por el Evangelio, si uno vive para el Evangelio. Muchos piensan que eso va a ser muy difícil, cargado, aburrido. En ninguna manera. Es muy divertido vivir por la fe en Jesucristo. Vivir para el Evangelio es una vida maravillosa. Así es.
Cuando nosotros vivimos por el Evangelio, puede haber dificultad, puede haber dolor y las cargas y las situaciones complicadas. Puede ser, pero cuando nosotros vivimos por el Evangelio, sufriendo, ahí está la consolación que viene de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, algunos se burlan. ¿Qué? ¿Qué dice la Biblia? Yo no entiendo eso, yo no quiero escuchar, eso es muy aburrido. No. Cuando uno predica el Evangelio, puedes saborear el sabor precioso, especial que Dios le da. La alegría verdadera, la satisfacción verdadera está en Cristo. Está en el Evangelio. Así es. Satanás quiere engañarnos a nosotros, mostrándonos a nosotros. Mira, tú no seas tonto. Puedes hacer tal cosa para agradarte. Mira, eso es lo que tú te gusta. Mira, hazlo esto, sigue así. Pero maravillosamente, el que sigue su deseo, después de hacer todo, ¿se queda feliz? No. Salomón nos dice, después de hacer todo él, después de probar todo, el que dijo, vanidad es vanidad, todo es vanidad. Así es. No hay satisfacción, ni la felicidad, ni la alegría en ese camino según la carne. Pero cuando uno vive por el Evangelio, por la fe, ahí está la felicidad. Dios nos da alegría, nos da el gozo, nos da la satisfacción también. Así es, así es. Yo cuando predico el Evangelio, cuando predico la palabra de Dios, si una persona recibe la salvación del pecado, escuchando lo que yo comparto, eso me trae alegría enorme, la felicidad muy, muy grande y firme. Eso maravillosamente Dios así trabaja en mi corazón. No solamente en mi corazón, sino en el corazón de todos los que viven por el Evangelio. Después de servir al Señor, después de trabajar sufriendo, en vez de quedarse agotado, cansado, enojado, molesto, cada uno puede quedarse satisfecho, agradecido, feliz. Sí. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Por el momento uno puede seguir el deseo de la carne, pero por fin Dios nos guía por el camino del Espíritu para que nos quedemos con Lea, con la promesa de Dios, con la voluntad de Dios, con la guía del Espíritu Santo. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Ustedes están siguiendo por el camino de la carne. Dios les va a llevar, les va a dirigir por el camino del Espíritu, como trabajó en la vida de Jacob. A través de la vida de Jacob, Dios nos muestra a nosotros el destino donde nosotros tenemos que llegar. Es Lea. Es la vida espiritual.
Es la voluntad de Dios. Es la promesa de Dios. Hermanos, quédense con el Señor, con el Evangelio, con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, con la guía del Espíritu Santo. Así Dios trabajó en la vida de Jacob para que nosotros seamos espirituales. Eso es lo que hace el Señor en la vida nuestra. Yo no pensé que iba a ser pastor. Yo no creía que iba a poder continuar en este camino. Pero Dios me enseña, me dirige, me muestra. Por eso yo puedo seguir hasta ahora en este camino. No por mi esfuerzo, sino Dios me dirigió así. Dios trabaja así en la vida nuestra. Ustedes que tengan esperanza delante de Dios, que trabaja fielmente en la vida de cada uno de ustedes, como trabajó en la vida de Jacob y en la vida de Abraham y David también. Dios está trabajando en la vida nuestra. Vamos a tomar un receso a las 9:40. Vamos a continuar la siguiente clase del libro Génesis.
¿Cómo están? Vamos a continuar la clase. Esta hora vamos a buscar el último capítulo del libro Génesis, capítulo 50. El libro Génesis, capítulo 50, el versículo 1. Busquemos. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasado los días de su luto, habló José a lo de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí que voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Luego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él
todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra a Gosén sus niños, y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después de lo hubo sepultado. Hasta el 14 hemos leído. Así murió Jacob en Egipto. Así, este último capítulo del libro Génesis nos muestra. Hay una cosa muy interesante. ¿Por qué Jacob quería ser sepultado en la tierra de Canaán? ¿Egipto no es mejor que la tierra de Canaán? En Egipto había más abundancia, había más desarrollo, había más riqueza, en todo sentido. Egipto era la tierra mejor que Canaán. Era la tierra más fértil, más linda, más hermosa. En Egipto había más comodidad. No faltaba nada. Entonces, Jacob, ¿por qué quería quedarse sepultado en la tierra de Canaán? Jacob creyó en dos cosas. Lo primero, Jacob creyó en que Dios eligió a Abraham para que naciera Jesucristo en este mundo. La bendición viene a través de Jesucristo. Eso Jacob sabía bien claramente y creyó también. A través de Jacob iba a nacer Jesucristo. Así el pueblo de Israel es un pueblo elegido por Dios. También Jacob sabía una cosa más bien claramente. ¿Qué cosa? Después de 400 años, el pueblo de Israel regresará a la tierra de Canaán. No se va a quedar para siempre en la tierra de Egipto. Por la voluntad de Dios, un tiempo está en Egipto, pero no puede quedarse para siempre en Egipto, sino después de 400 años, el pueblo de Israel tendrá que irse a la tierra de Canaán. Jacob no solamente vio la situación del momento, sino estaba bien seguro de que se iba a cumplir toda la promesa de Dios.
Así es. Entonces, por eso Jacob no quería quedarse en Egipto, porque no es la tierra de, no es la Egipto no es la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel. Por eso él, dejando todo, él quería quedarse sepultado en la tierra de Canaán. A través de la vida de los que vivieron por la fe, Dios nos muestra a nosotros. La vida de los que viven por la fe delante de Dios es diferente. Si Jacob fuese un hombre común y corriente, no iba a decirle a sus hijos eso. Sino, ¿qué importa quedarse sepultado en cualquier lugar? Bueno, aquí todo están mis hijos, mis nietos, toda mi casa. Y en Egipto hay mejor abundancia, hay mejor manera de sepultar también. Bueno, entonces me quedo aquí. Simplemente viendo la comunidad, la posibilidad, la situación, podía quedarse así. Pero Jacob no se quedó así, sino su corazón se quedó en la tierra de Canaán conforme la palabra de Dios. Así Dios trabaja en la vida nuestra, para que nuestro corazón que siga adelante con el Señor conforme la voluntad de Dios también. Así la voluntad de Dios nos dirige por el camino de la fe para que nosotros podamos volvernos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos muestra a nosotros a través de la muerte de Jacob? El corazón de Jacob no se quedó en Egipto donde había abundancia y la riqueza y la comodidad. Pero desde Adán, el corazón de los seres humanos se queda en el mundo donde hay más abundancia, más riqueza, más comodidad. Por eso sufren. En vez de quedarse con Dios, con la palabra de Dios, con la promesa de Dios, con la voluntad de Dios, fácilmente los seres humanos se quedan con la carne, con la comodidad, con la abundancia, con la riqueza. Porque el hombre Adán comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego, ¿qué pasó? Fueron abiertos sus ojos. Y así el hombre empezó a ver el mundo carnal. Antes de comer ese fruto, el hombre se quedó con Dios bien satisfecho, bien libre, teniendo comunión, disfrutando su vida delante de Dios. Pero después de comer ese fruto, él empezó a ver al mundo carnal. Así el hombre empezó a vivir hasta hoy día. Por eso los seres humanos siguen lo que se ve lindo, lo que se ve mejor, lo precioso, lo codiciable, lo lindo, lo hermoso. Eso sigue. Más que la voluntad de Dios, más que la palabra de Dios. Por eso desde Adán hasta hoy día los seres humanos siguen por el camino carnal, buscando la satisfacción y la felicidad carnal y humana. Pero Jacob no se quedó en Egipto donde había satisfacción,
y la felicidad, la abundancia del material y de la carne. ¿Por qué? Jacob había creído en Dios. Había creído en la palabra de Dios. Por eso él estaba bien seguro de que en Egipto no iba a haber la bendición de Dios. El pueblo de Israel no iba a quedarse en Egipto para siempre. Por eso él quería quedarse sepultado en la tierra de Canaán, en la cueva de Macpela. Así es. Hay personas que viven por lo que se ve al momento. Hay personas que viven por lo que se va a cumplir más adelante. Dependiendo de eso, la vida es diferente. La vida de Jacob era diferente a la vida de los demás. Jacob no decidió ni vivió por lo que se veía al momento, sino conforme a la promesa de Dios, él decidió. Así es. En este mundo, sí, hay cosas lindas, buenas, hermosas, riquezas, abundancia, sí. Pero en este mundo, nosotros no nos quedamos para siempre. ¿Qué es lo que Dios nos dio a nosotros? El reino de los cielos. Dios ya preparó el reino de los cielos para todos nosotros, para los justos, para los santificados, para los que nacieron de nuevo. El mundo que Dios preparó para nosotros no es este mundo terrenal y carnal, sino es el mundo eterno, el reino de los cielos. Ahí está el mundo que Dios preparó para todos nosotros, donde nos bendijo a todos nosotros. Es el reino de los cielos. Muchos quieren recibir la abundancia, la bendición, la riqueza en este mundo. Pero el corazón de Dios no está en este mundo. Todo lo que tenemos nosotros en este mundo, por la necesidad, por el momento, para que se cumpla la palabra de Dios, por un propósito nomás. Pero Dios no nos deja para siempre en este mundo, sino nos lleva al reino de los cielos. Por la voluntad de Dios, por un momento Dios trajo a Jacob a Egipto, todos sus hijos, por un propósito, por el momento. Pero el pueblo de Israel no podía quedarse en Egipto para siempre, porque la promesa de Dios estaba en la tierra de Canaán. Entonces el pueblo de Israel tenía que volverse a la tierra de Canaán sí o sí. Eso nadie sabía ni daba importancia, pero Jacob sí, él sabía y creía. Por eso él no pudo quedarse en Egipto. Por eso les ordenó a sus hijos, sepúltanme en la tierra de Canaán, porque él había creído en la promesa de Dios. Asimismo, viviendo en este mundo, en este mismo mundo, es diferente lo que piensa cada uno, sobre todo entre la persona que vive en este mundo viendo las cosas superficiales, carnales, y
Aunque su cuerpo vive en este mundo, pero su corazón está en el reino de los cielos. Hay mucha diferencia entre la vida de estas dos personas. El que vive por la fe delante de Dios, el que vive por la esperanza del reino de los cielos, su forma de pensar, su decisión, su vida, totalmente son diferentes. La decisión que toma también es diferente. ¿Por qué? Su enfoque está ahí en el reino de los cielos. Piensa en eso. Pero hay los que viven solamente enfocando al mundo terrenal. Entonces su vida, su manera, su decisión, todos son diferentes. Dios, a través de Jacob, nos muestra a nosotros dónde está nuestro destino, en dónde nosotros tenemos que quedarnos para siempre, en Egipto o en la tierra de Canaán, en este mundo o en el reino de los cielos. Jacob no vio la abundancia y la riqueza del momento. Si él si hubiese visto eso, iba a quedarse en Egipto, porque Egipto era mejor que la tierra de Canaán, en todo sentido. Pero Jacob ya sabía que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto sí o sí, por la voluntad de Dios. Por eso él se quedó sepultado en la tierra de Canaán, donde iba a estar sus descendientes. Así es. Hoy en día, viviendo en el mismo mundo, lo que piensa cada uno es diferente. El que vive por la esperanza, por la fe en el reino de los cielos, lleva la vida diferente. Su tesoro no está en esta tierra, sino está en el cielo, en el reino de los cielos. Por eso su manera de vivir es diferente. En el caso de Rahab, viviendo en la ciudad de Jericó, su corazón ya estaba con Salmón. ¿Por qué? Era diferente su vida que antes. Anteriormente la esperanza, la vida completa de Rahab estaba en la ciudad de Jericó. Ella quería ganar más dinero, quería lograr más comodidad, más abundancia, más riqueza. Por eso ella hacía todo lo posible. Así vendía la bebida también, su cuerpo también, como ramera. Pero después de que ella se enteró de la voluntad de Dios, que el pueblo de Israel iba a conquistar toda la tierra de Canaán, Jericó, obviamente también. Se cayeron todos los pueblos ante Israel por Jehová. Ella sabía. Por eso, desde ese día, desde ese momento, la decisión y la vida de Rahab era muy diferente. Cuando entraron los espías en la casa de Rahab, se notaba, ¿no? Claro, entre los ciudadanos de Jericó, y los israelitas, había ya diferencia bastante. Su forma de ser, su apariencia, su forma de hablar también, su tono y acento, todo es muy diferente. Al entrar,
los espías en la casa de Rahab, Rahab se quedó contenta. Y cuando vinieron los soldados del rey, Rahab escondió a los dos espías. ¿Por qué? ¿Cómo podía hacer eso Rahab? Porque en el corazón de Rahab ya había llegado a una conclusión. ¿Qué cosa? Jericó se va a caer ante la mano de Jehová. Así es. Por eso el corazón de Rahab ya no se quedó más en Jericó. Por eso pudo aceptar con mucho gusto a los espías y esconderlo también. Y le ayudó a salir de la ciudad de Jericó a Salmón. Luego estaba esperando la venida del pueblo de Israel, con toda su familia dentro de su casa, esperando la promesa. Así es. Ya no vendía más la bebida, ni sonrisa, ni su cuerpo. La vida de Rahab desde ese momento se cambió en total. Ella andaba corriendo de acá para allá para traer más personas a su casa. Que vengas aquí, quédate conmigo, por favor. A sus padres, a sus hermanos, a sus vecinos, todo. Rahab invitó. Porque si se quedan fuera de la casa de Rahab, todos mueren cuando se cae la ciudad de Jericó. Por eso Rahab estaba muy apurada. Invitaba a todos a su casa. Por favor, vengan aquí. Entonces no van a morir ustedes. Que vengan aquí, por favor. Quédense conmigo en mi casa. Aquí está la promesa. Es diferente la vida de Rahab. Antes de entender la voluntad de Dios, después de entender la voluntad de Dios. Así es. Noah también era muy diferente su vida comparando con los demás seres humanos de aquella época. En la época de Noé, también todo el mundo vivía enfocando al mundo, a la tierra, a la carne. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestirnos? ¿En dónde vamos a dormir? Trabajo, riqueza, ganancia, deseo. Así vivían todos los seres humanos. Pero Noé, después de conocer la voluntad de Dios, después de ver el mundo de Dios, no podía vivir como antes. No podía quedarse como antes, sino desde ese momento Noé empezó a construir el arca. Ahí echaba todo su corazón. ¿Por qué? Noé ya vio que el mundo estaba destruido, juzgado por el diluvio de aguas. Por eso Noé pudo construir el arca con todo el corazón, durante toda la vida. Él vivió solamente para eso. ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede vivir por el Evangelio, por la fe? ¿Quién puede entregarse al Señor su ser? ¿Quién puede dedicarse a predicar el Evangelio? ¿Quién podría invertir su tiempo, su dinero, su riqueza, su corazón, su energía, su ánimo, su talento, su habilidad? ¿Quién? El que ya vio lo que va a suceder adelante. Entonces, los que ya vieron el mundo de Dios, el mundo celestial, la vida eterna, su corazón ya no puede quedarse más en este mundo. En este mundo, todo lo que hay en este mundo, todo el mundo de material y de la carne, algún día, sí o sí, se va a quedar destruido. Dios preparó el reino de los cielos. Entonces,
El que ya vio el reino de los cielos, su vida desde ahí ya es diferente. No puede vivir con los demás que viven solamente mirando a la tierra, enfocando a la tierra. Hay muchos que viven por su deseo, por su necesidad carnal, no más. Pero el que tiene esperanza en el reino de los cielos, el que ya vio el mundo de Dios, no puede vivir como antes ni como los demás. Desde ahí empieza la vida nueva. Así es. Aunque Jacob vivió en Egipto por la gracia de José, pero él ya sabía que el pueblo de Israel no podía quedarse para siempre en Egipto. Por eso él eligió la cueva de Macpela. Así les ordenó a sus hijos: sepúltanme con mis padres, con mis abuelos. Así es, por eso lo que pensaba Jacob era diferente, la decisión también. Hoy en día, los que nacieron de nuevo, los que tienen esperanza en el reino de los cielos, sus decisiones serán diferentes. Su forma de pensar también. Su forma de vivir también, todos serán diferentes. Amados, Dios nos muestra a nosotros a través de la Biblia. Este mundo no es un mundo eterno. No nos quedaremos en este mundo para siempre. Por el momento estamos aquí para que se cumpla la voluntad de Dios. Pero cuando llegue el tiempo, nos vamos al reino de los cielos. Nos quedamos en el reino de los cielos con Dios para siempre. Eso es lo que Dios preparó para nosotros. El que tiene esperanza en el reino de los cielos va a ser diferente su vida. Como Jacob. El enfoque de Jacob estaba sobre la tierra de Canaán. Algunos viven en este mundo para vivir nomás como los demás, para comer mejor, para vivir mejor, para ganar mejor, para trabajar mejor. Pero los que ya conocen el mundo eterno, aunque viven en este mundo juntos, su forma de pensar será diferente. Su estilo de la vida también, sus decisiones también. Nuestro hogar no está aquí en este mundo, sino en el reino de los cielos. Ahí los detalles podremos recibir de parte de Dios, el corazón nuevo. Muchas gracias. Hasta aquí compartimos. Después...